Capítulo 1. Carmesí. Doloroso. ¡Qué doloroso! ¿Me duele tanto la cabeza? Un mundo de sueños llamativo y deslumbrante, lleno de murmullos, se hizo añicos al instante. El sonido dormido Zhou Mingrui sintió un dolor anormal y palpitante en su cabeza, como si alguien lo hubiera golpeado despiadadamente con un palo una y otra vez. No, era más como un objeto afilado atravesado en sus sienes seguido de un giro. ¡Auch! En su estupor, Zhou Mingrui intentó volverse, mirar hacia arriba y sentarse, sin embargo, fue completamente incapaz de mover sus extremidades como si hubiera perdido el control sobre su cuerpo. Por lo que parece, todavía no estoy despierto. Todavía estoy en un sueño. Quién sabe, quizás la siguiente escena sea la de mí pensando que ya estoy despierto, pero de hecho, todavía estoy durmiendo. Zhou Mingrui, que no estaba familiarizado con encuentros similares, hizo todo lo posible por concentrarse para escapar de las cadenas colocadas sobre él por la oscuridad y la confusión. Sin embargo, mientras todavía estaba en su ensueño, cualquier cosa que pudiera convocar era etérea como una niebla fugaz. Encontró sus pensamientos difíciles de controlar e introspeccionar. No importaba cuánto lo intentara, aún perdía su enfoque mientras pensamientos aleatorios surgían en su mente. ¿Por qué de repente tendría un dolor de cabeza tan insoportable en mitad de la noche? ¿Y es realmente doloroso? ¿Podría ser algo así como una hemorragia cerebral? FK, no me digas que voy a morir joven. Necesito despertarme. Ahora. ¿Por qué no parece doler tanto como antes? Pero, ¿por qué todavía se siente como un cuchillo sin filo cortando mi cerebro? Por lo que parece, dormir es imposible. ¿Cómo voy a ir al trabajo mañana? ¿Por qué sigo pensando en el trabajo? ¿Esto es un auténtico dolor de cabeza? Por supuesto que tengo que tomarme un descanso. No tengo que preocuparme por las quejas de mi manager. Hey, poniéndolo de esa manera, no parece tan malo. Jeje, puedo terminar teniendo tiempo libre para mí. El dolor palpitante inundó a Zhou Mingrui, permitiéndole acumular lentamente fuerza inmaterial hasta que finalmente pudo mover su espalda y abrir los ojos. Finalmente se liberó de su ensueño. Su visión fue borrosa por primera vez antes de que fuera proyectada por un tenue rojo carmesí. Todo lo que podía ver era un escritorio de estudio hecho de madera corpulenta delante de él. Justo en el medio había un cuaderno abierto con páginas gruesas y amarillas. El título fue escrito de manera llamativa con letras negras extrañas y profundas. A la izquierda de la libreta había una pila de libros cuidadosamente ordenados, que sumaban unos 8. La pared de su derecha estaba recubierta con tubos de color blanco grisáceo con lámparas de pared conectadas a ellos. La lámpara tenía un estilo clásico occidental. Era aproximadamente la mitad del tamaño de la cabeza de un adulto con una capa interior de vidrio transparente y una rejilla exterior con metal negro. En diagonal, debajo de la lámpara, había una botella de tinta negra envuelta en un pálido resplandor rojo. Su superficie en relieve formó un patrón de ángel borroso. Enfrente de la botella de tinta y a la derecha de la libreta había un bolígrafo de color oscuro con un cuerpo completamente circular. Su punta brillaba con un ligero brillo mientras su gorra descansaba justo al lado de un revólver de bronce. ¿Un arma? ¿Un revólver? Zhou Mingrui estaba completamente sorprendido. Las cosas puestas delante de él eran ajenas a él. No se parecía en nada a su habitación. Mientras se sentía sorprendido y confundido, descubrió que el escritorio, el cuaderno, la botella de tinta y el revólver estaban cubiertos por una capa de velo carmesí, resultado de la luz que brillaba desde la ventana. Subconscientemente, levantó la vista y cambió su mirada poco a poco. En el aire, una luna carmesí colgaba sobre el telón de fondo de una cortina de terciopelo negro, brillando en silencio. Esto. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado cuando se levantó bruscamente. Sin embargo, antes de que sus pies se enderezaran por completo, su cerebro protestó con un dolor palpitante. Le hizo perder fuerza temporalmente mientras caía incontrolablemente. Sus nalgas se estrellaron fuertemente contra la silla de madera corpulenta. ¡Pa! El dolor hizo poco. Zhou Mingrui se puso de pie de nuevo levantándose. Se dio la vuelta con un gesto nervioso al comenzar a evaluar el entorno en el que estaba. La habitación no era muy grande,
con una puerta marrón a cada lado de la habitación. Cerca de una pared opuesta había una cama baja de madera. Entre la cama y la puerta izquierda había un armario. Sus dos puertas se abrieron y debajo de ella había 5 cajones. Al lado del gabinete, había el mismo tubo blanco grisáceo en la pared a la altura de una persona. Sin embargo, estaba conectado a un extraño dispositivo mecánico con engranajes expuestos y rodamientos en varios puntos. Los artículos que parecían estufas de carbón estaban en la esquina derecha de la habitación, cerca de la mesa, junto con ollas de sopa, ollas de hierro y otros utensilios de cocina. Al otro lado de la puerta derecha había un espejo vestidor con 2 grietas. Su parte inferior estaba hecha de madera y los patrones eran simples y lisos. Con un barrido de su mirada, Zhou Mingrui se vio a sí mismo en el espejo, el presente él. Cabello negro, pupilas marrones, una camisa de lino, rasgos finos, aspecto medio y un contorno bastante profundo. Esto. Zhou Mingrui inmediatamente dio un grito ahogado cuando muchas suposiciones indefensas y confusas surgieron en su mente. El revólver al estilo europeo antiguo y la luna carmesí que se veía diferente a la luna de la Tierra solo podían significar una cosa. ¿C podría ser que transmigrado? Zhou Mingrui ensanchó un poco su boca. Había crecido leyendo novelas web y, a menudo, fantaseaba con esas escenas. Sin embargo, momentáneamente le resultó difícil aceptar la situación cuando se encontró en uno. ¿Esto fue probablemente lo que significaba amar una fantasía? En un minuto, Zhou Mingrui ya se había maldecido mientras trataba de sacar lo mejor de su situación adversa. Si no fuera por el dolor de cabeza todavía palpitante que hizo que sus pensamientos estuvieran atormentados pero claros, definitivamente habría sospechado que estaba soñando. Cálmate, cálmate, cálmate. Después de tomar algunas respiraciones profundas, Zhou Mingrui trabajó duro para detener el pánico. En ese momento, mientras su mente y su cuerpo se calmaban, los recuerdos comenzaron a inundarlo mientras aparecían lentamente en su mente. Klein Moretti, ciudadano del Loen Kingdom del continente norte, condado de Aguba, ciudad de Tinyen. También es un recién graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Koui. Su padre era un sargento del ejército real que se había sacrificado durante un conflicto colonial con el continente sur. El subsidio por duelo le dio a Klein la oportunidad de estudiar en una escuela de idiomas privada y sentó las bases para su admisión en la universidad. Su madre era devota de la diosa de la noche a la mañana. Falleció el año en que Klein pasó los exámenes de ingreso a la Universidad de Koui. También tenía un hermano mayor y una hermana menor. Se quedaron juntos en un apartamento de 2 habitaciones. Su familia no era rica y su situación podría incluso describirse como algo deficiente. En la actualidad, la familia era apoyada únicamente por el hermano mayor que trabajaba en una empresa de importación y exportación como empleado administrativo. Como graduado en historia, Klein comprendió el antiguo idioma Feisak, considerado el origen de todos los idiomas en el continente norte, así como el lenguaje hermés que a menudo aparecía en los mausoleos antiguos, así como el texto sobre los rituales de sacrificio y oración. ¿La lengua de Hermes? La mente de Zhou Mingrui se agitó cuando se estiró para frotar sus sienes palpitantes. Él dirigió su mirada hacia la mesa en el cuaderno abierto. Notó que el texto en el papel amarillento pasó de ser extraño a extraño, antes de pasar de ser extraño a algo familiar. Luego se convirtió en algo legible. Era un texto escrito en el lenguaje de Hermes. La tinta oscura escribió lo siguiente. Todos morirán, incluyéndome a mí. Swish. Zhou Mingrui se sintió inexplicablemente horrorizado. Instintivamente se recostó en un intento de ampliar la distancia entre él y el cuaderno, así como el texto en él. Estando muy débil, estuvo a punto de caerse, pero logró extender sus manos en forma de nervios para sostener el borde de la mesa. Sintió que el aire circundante era turbulento, como si hubiera murmullos débiles resonando en él. El sentimiento era similar a escuchar historias de horror contadas por ancianos cuando era joven. Sacudió la cabeza, creyendo que todo era una ilusión. Zhou Mingrui encontró el equilibrio y desvió la vista del cuaderno mientras se esforzaba por respirar. Esta vez, su mirada se posó en el reluciente revólver de bronce. De repente le surgió una pregunta. Con la situación familiar de Klein, ¿cómo pueden tener el dinero o los medios para comprar un revólver? Zhou Mingrui no pudo evitar fruncir el ceño.
Mientras pensaba profundamente, de repente descubrió una huella roja a un lado de la mesa. Su color era más profundo que la luz de la luna y mucho más grueso que el velo. Era una huella sangrienta. Una huella sangrienta. Zhou Mingrui inconscientemente volteó su mano derecha que había estado sosteniendo el borde de la mesa. Mirando hacia abajo, vio que su palma y sus dedos estaban cubiertos de sangre. Al mismo tiempo, el dolor palpitante en su cabeza continuó. Aunque se había debilitado un poco, continuó incesantemente. ¿Me rompí la cabeza al disparar? Zhou Mingrui adivinó mientras se daba la vuelta y caminaba hacia un espejo de tocador roto. Unos pasos más tarde, una figura de cabello negro de constitución mediana y ojos marrones aparecieron claramente delante de él. La persona tenía un aire académico distinto para él. ¿Es este el presente yo? ¿Klein Moretti? Zhou Mingrui se sorprendió momentáneamente. Como no había iluminación suficiente en la noche, no pudo ver algo claramente. Continuó avanzando hasta que estuvo a un paso de chocar con el espejo. Utilizando la luz de la luna, similar a un velo carmesí, como iluminación, giró la cabeza y examinó la comisura de su frente. Un claro reflejo apareció en el espejo. Su templo tenía una herida grotesca con marcas de quemaduras a lo largo de su periferia. La sangre manchó los alrededores de la herida y había jugos cerebrales de color blanco grisáceo retorciéndose lentamente en su interior.